decir que ella es de color verde, toda entera, desde la punta del pelo hasta los dedos de los pies. Mi tía se llama Juliana y tiene la piel igual que la lechuga. Ya sé que no es fácil de creer, porque eso es un caso único en el mundo. Mi tía Juliana es verde como los guisantes, como las hojas del No, aquí sí hay. ¿Cómo está el problema? Miren esta casa. Aprender a leer no es difícil, es más bien divertido. Y es sobre todo la herramienta más efectiva que tenemos las personas para aprender muchas cosas y ser mejores, y vivir mejor. Por eso es necesario que nuestros niños se inicien en la lectura desde su nacimiento. Desde allí, desde su nacimiento, las madres, los padres, las educadoras comunitarias, los profesores y la comunidad en general, vamos a darles el espacio, el tiempo y la atención para que los niños se inicien en la lectura. El bebé de la señora Mapache. El bebé asusta al ratoncito. Ella es Mónica Burbano, máster en educación, que por encargo del programa Nuestros Niños del Ministerio de Bienestar Social ha desarrollado un programa de iniciación a la lectura para niños de 0 a 5 años. Veámosla trabajar y oigamos lo que dice. Sería genial que el centro pueda lograr mostrar en la comunidad más amplia que la lectura es muy rica, que es muy valiosa y que es una de las mejores maneras que tiene el ser humano para esas tres cosas: para recrearse, para pasar un buen rato, para divertirme, para aprender inagotablemente, infinitamente, y también para comunicarme. Sí, la comunicación es muy importante para el desarrollo, pero ¿qué otros beneficios puede aportar la iniciación a la lectura a los niños menores de 5 años? O sea, desde el programa de iniciación a la lectura, aportar al desarrollo afectivo. Y como en un segundo plano, lo cognitivo, que es esencial, pero lo afectivo es más importante, en este nivel, en esta edad. Entonces es utilizar la iniciación a la lectura como un buen mecanismo para promover la seguridad, la autoestima, la identidad y otros componentes del desarrollo emocional de los chicos. La psicología del aprendizaje en este momento reconoce un principio que ya creo que nadie cuestiona, y es ver al aprendiz como sujeto de su aprendizaje. O sea, no le voy a enseñar al niño a leer, él va a aprender a leer por sí mismo. Igual que no le enseñan a hablar, el niño aprende a hablar solo y usted no le enseña a caminar, el niño aprende a caminar solo. Yo sí estimulo. Yo pongo una alfombrita para que él gatee, yo le hago masajitos para que él gatee, pero yo no le puedo enseñar a caminar. Él aprende a caminar. Él se apropia de esa capacidad. Y lo mismo pasa con hablar, y exactamente lo mismo pasa con leer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La iniciación a la lectura tiene que lograr que el aprendiz, que es el niño, sea el sujeto del aprendizaje de la lectura. Él se apropie de la lectura, él va a decir, yo aprendí a leer y yo ya sé leer. No va a decir, la señorita me enseñó a leer. Y nosotros vamos a mediar y vamos a estimular. La primera idea que les estoy proponiendo es que repensemos lo que es leer. Leer es mucho más que cacarear. Yo digo cacarear y decodificar las sílabas cuando estamos en el tradicional primer grado. Si la lectura es mucho más que la decodificación de sílabas, ¿de qué se trata el programa de iniciación a la lectura? Se trata de un programa de iniciar a los niños a la lectura desde que entran en el centro infantil, pero con dos condiciones. La una, comprender que leer no es la parte mecánica de decodificación del código, sino que leer es darle sentido a. No leo solamente texto verbal escrito, leo muchos otros tipos de texto. Y lo segundo es, sí, pues vamos a los niños a promover la lectura desde que entran al centro infantil, pero reconociendo
que ellos no vienen en blanco, que desde el nacimiento o antes, algo ya saben leer. Leer es entonces una competencia humana que se tiene casi desde antes del nacimiento. Había una vez un gatito. Pero veamos, ¿cuál es la posición de la psicolingüística sobre el mecanismo de aprendizaje de la lectura? Esta posición, cuando explica, bueno, cómo los niños aprenden a leer, llega a 3 conclusiones importantes, y esas 3 conclusiones se han convertido en principios de este programa de iniciación a la lectura. La primera es la idea de que el niño va adquiriendo un conocimiento de su lengua materna desde antes del nacimiento casi, que el niño viene genéticamente preparado para adquirir su lengua materna. Para la parte de cómo enseñar, ¿qué implicación tiene esto? Lo que ya hablábamos, que los niños no vienen como tablas blancas, que los niños no vienen al centro infantil y peor a la escuela vacíos de lenguaje, sino que incluso toda la gramática ya la dominan. O sea, un niño de 4 años que dice ayer comí fanesca, no dijo ayer como fanesca, ni ayer comeré fanesca, dice ayer comí. Ese niño que usa esa variación del verbo maneja en la gramática los tiempos básicos. Entonces, para la psicolingüística así es como aprendemos. Aprendemos usando lo que ya sabemos para probarle en nuevos casos y ver si funciona o no. Es un proceso de ensayo-error, como aprendemos casi todo en la vida, por ensayo-error, que así es como tenemos que llevarles a los niños, por un proceso de ensayo-error, a descubrir por sí mismos la parte de la lectura en el lenguaje escrito, que ellos ya manejan en el lenguaje oral y que simplemente lo van a transferir. Los niños hacen nuevas adquisiciones en el lenguaje por vía del ensayo-error, probando, y es probando. Lo que yo tengo que hacer es ayudarle a probar, ayudarle a animarse a probar. Si ustedes han visto tal vez alguna mamá que le está enseñando a hablar a su bebé y se pasa una semana hablándole solo con mame, mi, momú, y no dice ni una otra sílaba, ni una otra palabra, solo le habla en mame, mi, momú, y después la siguiente semana le habla en pape, pi, popú. ¿Han visto eso alguna vez? El bebé nace y le hablan con todas las sílabas y con todas las palabras y todo el lenguaje, le sumergen, hacen una inmersión con el niño en el mundo del lenguaje y él sale nadando, o sea, un día sale hablando. Entonces, eso es lo que quieren que hagamos en la lectura, que les sumerjamos a los niños completamente en el mundo del lenguaje escrito y ellos van a salir de ahí. La lectura es un proceso descendente completamente, del todo a la parte, del significado a la estructura morfológica y sintáctica del lenguaje. Vamos a ir del todo, vamos a ir de cuentos completos, vamos a ir de libros enteros, de que el niño casi por memoria visual puede leer un cuentito completo. Y después cuando esté en segundo y en tercero de básica que estudie nomás el alfabeto y las sílabas y no sé qué. Y vamos a ir del significado y la función de la lectura o del lenguaje en general a la estructura y a la forma. Entonces la iniciación a la lectura la podemos arruinar si le damos la vuelta. La adquisición del lenguaje oral y escrito es un proceso eminentemente social. Es en el encuentro con los otros, cuando los niños y niñas pueden realizar sus ensayos, el método de ensayo-error, tomar riesgos, ver modelos y aprender. La interacción diaria con niños y adultos es parte esencial de la mediación en el desarrollo del lenguaje. Bueno, esto creo que no tiene mucha discusión, ¿no es cierto? Aprendes a hablar cuando eres bebé escuchando, y si te encierran en un lugar y nadie te habló, no aprendes a hablar. Punto.
programa de iniciación a la lectura, planteado desde esta corriente global y de la psicolingüística, tiene que hacerse en la lengua materna, no puede hacerse en otra lengua. Intencionalmente debemos hacer actividades para que los niños dominen la articulación correcta de su lengua materna, para que no lleguen a 5 o 6 años con problemas en la pronunciación, en la confusión de los sonidos. O sea, este programa de iniciación a la lectura tiene que lograr que los niños puedan comprender, y no solo comprender, sino utilizar, cuando se expresan, el vocabulario más amplio posible. Deberíamos hacer esfuerzos sistemáticos para ampliar el universo de vocabulario que los niños utilizan y también para que ellos puedan expresarse con fluidez. Lo que debemos lograr es que los niños estén absolutamente enamorados de la lectura. Enamorados, completamente. Seducidos, convencidos. Esa es la meta de este programa. Oro, ¿y esto? Chanchito a la cuchara. Ay, ándale, Pedrito, vamos a... Creo que es incuestionable que la literatura es una de las maneras, de las mejores maneras de aproximarme a los valores de una manera no didáctica, no moralista y no blanco y negro. Entonces el niño se aproxima al valor con una visión también de aceptar la complejidad de los valores y no con esa visión simplista de bueno, malo, sí, no, permitido, no permitido, que normalmente hace la didáctica, ¿no? Hemos visto la parte conceptual de este programa de iniciación a la lectura. Sabemos cómo funciona el mecanismo de aprendizaje. Sabemos la importancia de la lengua materna para el enriquecimiento del vocabulario de los niños. Y sabemos también que tenemos que meterlos de cabeza, sumergirlos en el mundo de las palabras escritas, para que ellos salgan leyendo por su propia iniciativa. Veamos ahora qué propone Mónica para poner a los niños en contacto con el instrumento principal de la lectura, el libro. ¿Dónde encontrarnos con el libro? ¿Cuál es el papel de la biblioteca? Tenemos que entender que si empezamos la biblioteca, no está lograda cuando yo ya armé un bonito rincón, cogí un bonito librero, me hice un chévere estante y puse los libros y ya. No, eso no es biblioteca. Entonces, la biblioteca en esencia es una acción sistemática, intencional, para propiciar el contacto de los niños con los libros, la interacción diaria. En eso yo sí quisiera insistir mucho. Para que sea eficaz, debería ser diaria. Y la otra idea importante de inicio para mí es que tenemos que ver a la biblioteca como algo vivo que tiene que renovarse periódicamente. Estos libros que les van a llegar deben tener un tiempo de duración lógico y ojalá lo más largo, ojalá 2 años, ojalá 3 años, ojalá 5 años. Pero si esos libros no están tocados, olidos, mordidos por los niños, entonces no sirvieron. No. Hay un árbol grandote, chiquitín, en la casa de todos los niños que tienen el sol, se lo viene dejar ir a nadar. Miren, ¿cómo es nadar? O sea, las que se recomienda tener siempre, tener con constancia son esas 3, la lectura independiente, la animación a la lectura y la lectura del ambiente. La esencia de la lectura independiente es que sea libre. Y la otra esencia es que sea natural. Por natural lo que quiero decir es que no le demos el contexto artificial
didáctico de, a ver, dame la lección. ¿Qué leíste? ¿Qué viste en ese libro? ¿De qué se trataba? No, no, por favor, eso no. Este, en cambio, es el espacio para que yo lea para ellos. Para que el educador lea para los niños. Y aquí hay unas dos ideas importantes también. Primero, que tiene que estar centrado en el placer. El objetivo de la animación a la lectura es el placer, que el niño le guste. Si usted empieza un cuento y ve que los niños se levantan y se van, ese libro no vale. ¡Quiero la de la Caperucita! La selección de libro, ese es el punto central. ¿Qué libro es el que voy a leer para ellos? ¿Y quién me va a decir eso? O sea, ¿quién es el punto de referencia? Los niños. Ellos son. Entonces las educadoras tienen que desarrollar estrategias como, por ejemplo, mirar en la lectura independiente cuáles son los libros que constantemente cogen los niños. ¿Cuáles son los libros que yo veo que más se repiten, que ellos cogen, que les interesa? Por algo será. Ese libro yo les propongo en la lectura, en la animación a la lectura. Y la tercera actividad permanente es la lectura del ambiente. Y esto supone jugar con los niños a leer la inmensa variedad de texto escrito que hay en el ambiente. Esto ya no se pega tanto a los libros, ¿no? Sino más bien al texto escrito que yo puedo encontrar en la calle, en la casa, en la tienda, en el aula, en cualquier parte. Entonces supone estrategias que ustedes van a ver, tienen ahí en el documento, pero por ejemplo, tomar una canastita y empezar a coleccionar ahí etiquetas.